Muy buenos días, Dios les bendiga. Una vez más estamos reunidos con el propósito de compartir la palabra de Dios. Quiero invitarte que dispongas tu corazón y cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias le damos, Señor, por un día más. Gracias por esta oportunidad que tú nos das para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto y que tu palabra, Señor, caiga en nuestro corazón, en nuestra vida, y que pueda transformar la vida, que pueda ser un alimento en este día. Te pedimos por los hogares en donde nos están mirando, Señor, por cada vida, por los hijos. Seguimos pidiendo, Señor, por la congregación Vida Nueva y por todos aquellos amigos, amigas que nos escuchan. Señor, fortaléceles y bendíceles, y que hoy tu palabra, Señor, traiga fortaleza y bendición a todos aquellos que nos han de oír. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos y amigas, hoy queremos compartirle una palabra de parte de Dios y quiero hoy tocar un tema y le he puesto la oración correcta. ¿Cuál es la oración correcta? La oración correcta la encontramos por las mismas palabras del Señor Jesucristo allí en San Lucas, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Vamos a leerlo y dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Dice la palabra de Dios en el versículo 4: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración correcta es el tema de hoy. La oración correcta es la oración que debe de tener como prioridad los anhelos y los deseos de Dios. La oración correcta pone en primer lugar los intereses de Dios sobre los intereses nuestros. También la oración correcta reconoce delante de quién está orando. Al venir al Creador, al venir a nuestro Padre Celestial, debemos de venir con esta oración correcta, entendiendo que es Dios a quien nos acercamos. Y por esta razón, esta oración del Padre Nuestro que Jesús le enseña a los discípulos es la oración adecuada que nosotros debemos de aprender. Una oración donde Dios es lo más importante, más aún que nuestras propias necesidades. La oración no es, o la oración correcta no es hablar solamente de mí. No se trata solamente de orar por mis necesidades, por mis problemas, sino que la oración correcta nos da un panorama muy amplio. Jesús enseña a orar a sus discípulos, les dice cómo orar, porque los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, y le dicen: enséñanos a orar. Y así muchas veces nosotros tenemos que aprender a orar y tenemos que decirle: Señor, enséñame. ¿Por qué? Pues porque no lo sabemos todo, ¿verdad? No hay alguien que diga que ya lo sabe todo en la cuestión del reino de Dios. Entonces, vamos a hablar acerca de la oración correcta. Esta oración del Padre Nuestro no está diseñada para ser repetida de forma vana, ¿verdad? Cuando vamos y nos dicen reza
20 Padres Nuestros. No, esta oración no está diseñada para ser repetida. La oración, sin embargo, del Padre Nuestro sí es necesario y es importante que podamos repetirla. La oración es breve. Podemos ver que la oración del Padre Nuestro es simple y es muy fácil de comprender. No está adornada, no está con palabras rebuscadas como a veces los cristianos acostumbramos a orar, con palabras rebuscadas, con palabras adornadas. No, esta es una oración simple y quiero empezar a desglosar esta oración. Vamos a ir viendo frase por frase qué es lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando. En primer lugar, el texto bíblico empieza la oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús enseña que a quien debemos orar, la oración se dirige al Padre. La oración no la dirigimos a los ángeles, como muchas personas tienen rezos hacia los ángeles, oraciones a los ángeles. Las oraciones no son a los ídolos, no son a la Virgen de Guadalupe, no es la oración no dice que oremos a San Juditas Tadeo, no dice que oremos a los diferentes santos que nos han enseñado nuestra tradición mexicana, sino que la oración, Jesús le dice: cuando ores, ora de esta manera y dirígete al Padre Celestial, porque Él es soberano, porque Él tiene el control de todas las situaciones. Entonces, una oración correcta, la oración correcta nos enseña a orar al Padre. La oración correcta nos enseña dos aspectos: a quién se le debe de orar, a quién te diriges y cómo debes de dirigirte a Él. Con confianza. Hebreos 4:16 dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una característica que el Hijo de Dios debe de tener al orar correctamente es acercarse con confianza. Esa es la manera en que nos acercamos en oración, con confianza. El Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. O sea que debemos tener la confianza de que Dios nos escucha, de que Dios está al tanto de nosotros, pero esa es la oración correcta. Cuando decimos nuestro, Padre nuestro, no solo habla de orar por mí, no solo se trata de pedir por mí, sino por los demás, sino diría: Padre mío que estás en el cielo. Pero al mencionar Jesús Padre nuestro, nos está enseñando que la oración no solo debe de ser enfocada en ti, sino que debe de ser enfocada en las personas también que te rodean. La segunda frase que podemos encontrar en esta porción bíblica de la oración del Padre Nuestro y que hemos llamado la oración correcta es: santificado sea tu nombre. ¿Y qué quiere decir esto, hermano, hermana, familia en Cristo Jesús? Santificado sea tu nombre. Dale la gloria al que la pertenece. La gloria le pertenece a Jesucristo. La gloria le pertenece al Padre. En Isaías 8:13 podemos leer en la Biblia: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. La gloria y la honra, darle gloria y darle honor antes de recibir cualquier misericordia, antes de recibir su gracia. Lo que nosotros debemos de hacer en esta frase que dice: santificado sea tu nombre, lo primero que debemos de hacer es darle a Él
toda gloria y toda honra, magnificarlo, santificarlo, alabarlo, porque en esta frase le estamos diciendo que Él es el Todopoderoso, que reconocemos su poderío, su grandeza, su gran amor. Alábalo por quien Él es. Esta porción bíblica nos habla de acercarnos a Él y decirle que Él es Dios, que Él se merece toda gloria y toda alabanza y toda honra. En Isaías 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea que todo lo que Dios ha hecho, incluyéndote a ti, amigo, y a mí, hemos sido creados para darle la alabanza de vida, la gloria de vida que Él merece. Tú y yo estamos en primer lugar, o nacimos en primer lugar, para darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Cuando nosotros pedimos a Dios alguna necesidad, necesitamos verificar que esa necesidad, esa petición, eso que estás pidiendo, glorifique su santo nombre. Lo que tú pides, lo que yo pido, lo que pedimos, glorifica a Dios. ¿Está de acuerdo ensalza a Dios? ¿O es algo que, como el mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿O será algo que pone en mal el nombre de Dios? Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, es un tiempo en el que el Señor Jesucristo nos invita a reconocer lo hermoso y lo glorioso que es nuestro Padre Celestial. La siguiente frase que encontramos en esta oración que Jesús le enseña a sus discípulos es: venga tu reino. La frase venga tu reino significa, estamos orando que tu evangelio, que el evangelio de Jesucristo se extienda, que la palabra de Dios se extienda por todos los hogares, por todas las calles, por toda la nación, que Jesucristo venga a reinar. Eso es lo que quiere decir, que Dios establezca su reino en la vida de los hombres y de las mujeres, en los hogares, en la mente y en el corazón de las personas. Cuando tú oras esta frase, le estás diciendo que se establezca su palabra, que su palabra sea establecida como la fuente, como el timón que dirija a una sociedad, que dirija a la familia, que dirija nuestras leyes. Estamos pidiendo que Él venga a reinar sobre este mundo. Apocalipsis 22 no lo dice. Apocalipsis 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa, hablando de la iglesia, dicen: ven, y el que oye diga ven. Ven, y el que tiene sed, venga y tome del agua de la vida. Pero habla el Espíritu de Dios y la iglesia, que eres tú, amigo y amiga, que es todo aquel que ha sido comprado y lavado con la sangre de Cristo, dice: ven. Y el que oye, tú que estás oyendo hoy en este día, algo que nuestro corazón como hijos de Dios debe de anhelar, es la venida, es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás preparado para su venida? Si el Señor viniera en este momento a establecer su reino, ¿estás listo para que seas parte del reino de Dios? La Escritura nos habla de las 10 vírgenes. Cuando el esposo vino, ahí hay una parábola que habla de las 10 vírgenes, solamente 5 estuvieron listas. En el verso 20 de Apocalipsis 22 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cuando tú oras esta porción, te está enseñando
que debemos de orar porque Dios establezca su reino en nuestros corazones, en la vida de miles y millones de personas que aún no tienen a Cristo. La siguiente porción de esta oración, cuando decimos hágase tu voluntad, la siguiente porción es esta. Cuando tú dices hágase tu voluntad, estamos confiando en que Dios es un Dios bueno. Necesitamos aprender y entender que Dios es bueno, que podemos confiar en Él. Toda oración que se somete a su voluntad para su gloria y para su honra. La oración correcta es aquella que, aunque tú quieres algo o tú has diseñado algo para ti, tienes planes en tu vida, los llevas delante de Dios y le dices: Señor, aquí están mis planes, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo he soñado, esto es lo que yo anhelo, pero te lo entrego para que se haga tu perfecta voluntad. ¿Por qué, amigo y amiga? Porque Dios es sabio y Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nosotros no tenemos la visión adecuada, correcta, pero dice su palabra que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos de Él son más altos que nuestros caminos. O sea, que son de excelencia los caminos de Dios, de excelencia los caminos del Señor. Los pensamientos de Dios son mucho más excelentes que nuestros pensamientos. Y Él sabe lo que es mejor para ti. Por eso siempre que oramos y necesitamos, anhelamos algo de parte de Dios, tenemos que decirle: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús, al ir al monte y orar, y estaba a punto de ir a la cruz, Él dice: Señor, si se puede que no vaya, está bien, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús terminó haciendo la voluntad del Padre. Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. El pensamiento de Dios siempre será hacernos bien. Que tengamos paz en todo lo que emprendemos y en todo lo que hacemos, que el resultado sea la paz de Dios. Los pensamientos de Dios son el bien. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo buen regalo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Señor. Por eso cada vez que pedimos, cada vez que vamos delante de Él, tenemos que anteponer la voluntad de Dios a la nuestra. La siguiente frase que podemos encontrar en esta hermosa oración del Padre Nuestro es aquella oración donde Jesús les enseña esa porción. Dice: danos el pan de cada día. Pedir. ¿Qué significa esto, amigo y amiga? Pedir lo que necesitamos. Pedir lo que necesitamos. Lo que verdaderamente necesitas. El pan simboliza el sustento. Todos necesitamos ser sustentados. Todos necesitamos de un trabajo. Todos necesitamos alimentar, vestir a la familia. Necesitamos venir a Él y pedirle lo que necesitamos. Aprender esta oración, esta frase, danos el pan de cada día, habla acerca de depender del sustento de Dios. Tú tienes que aprender más allá, depender de tu dinero, de tus ahorros, de tu trabajo, de tu capacidad, de tus habilidades. Tú tienes que aprender a depender cada día más de nuestro Padre Celestial. Dice: danos. Una vez más encontramos
encontramos en esta oración, que no es una oración egoísta, no es una oración para mí únicamente, sino al decirnos danos, no solo pedimos por nosotros, sino por todos los demás, porque otros también coman, porque otros también tengan. Cuando tú oras y tu oración solo se enfrasca en tus problemas, en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres, esa es una oración incorrecta, es una oración egoísta. La Biblia nos habla acerca de que debemos de aprender a orar por otros. Dios no te bendice solo a ti, Dios no te quiere bendecir solo a ti, sino que aprendamos a ser compartidos. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en Él todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para darte todo lo que tú necesitas, amigo y amiga. ¿Para qué? Para que abundes en toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, podáis abundar para toda buena obra. En otras palabras, Dios quiere bendecirte tanto para que tú puedas ser instrumento para bendecir a otros. Cuando tú pides a Dios y estás pidiendo algo en particular que te va a beneficiar a ti, tú tienes que orar de un modo que esa bendición que tú necesitas no solo va a ser para bendecirte a ti, sino que a la vez esa bendición será repartida y será llevada a muchas otras personas. Esa es la oración correcta. Esa es la oración correcta en que encontramos en esta frase. Nosotros compramos a veces cosas caras que no son necesarias y es por eso que no tenemos para compartir. Compramos, el mundo nos está enseñando que debemos de estar endeudados y por eso no tenemos para compartir a los demás. Pero la oración correcta habla y se conforma. Esta frase te está diciendo: confórmate con lo necesario. No es que no queramos más, no es que no pidas más, no trabajes más, no, pero que aprendas a estar contento con lo que ahorita tienes. Eso es lo importante, aprender a estar contentos. No significa que te conformes y que ya te quedes en la situación que estás, sino que no importa en la situación que estés, tengas poco, tengas mucho, aprendas a ser agradecido y a estar contentos. Eso es sobre todo estar contentos con la situación con la que tenemos hoy en día. Claro, tenemos que superarnos. La siguiente frase de esta oración: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdona, nos dice otra frase, otro texto, otra versión bíblica: perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Orar por el perdón de cada día es necesario, porque cada día pecamos en contra de Dios. Así como oramos cada día por el pan de cada día, así debemos de orar porque cada día seamos perdonados. Todos los días, todas las personas, amigo y amiga, ofendemos al Señor. Ofendemos a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres. Por eso todos los días deberíamos de ir delante de Dios a pedirle perdón. Y todos los días debemos estar perdonando. Todos los días hay gente que peca en contra nuestra. Colosenses 3, versículo 13 dice: soportándonos
unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El deseo, el anhelo de Dios, el anhelo del Señor Jesús al mencionar esta oración, esta frase, está diciendo que cada día tenemos que pedir perdón y cada día tenemos que estar perdonando. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Quieres perdón en tu vida? ¿Cuántas ofensas no hemos cometido delante de Dios? Dios es justo, su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Puedes venir delante de Él si has cometido algún pecado y puedes tener la certeza y la seguridad que Él te quiere perdonar y Él te puede perdonar. Pero hay una regla solamente para conseguir y obtener el perdón de nuestro Padre Celestial por nuestras faltas y nuestros pecados que a diario cometemos. En la medida que nosotros aprendemos a perdonar a los que nos ofenden, en esa medida Dios te perdonará. Y por último encontramos esta frase en la oración del Padre Nuestro: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿Qué quiere decir esta frase, hermano, hermana, iglesia? Dios no tienta a nadie. Dios no te mete en la tentación. No quiere decir que Dios te pone en la tentación para que caigas. No. La palabra de Dios dice allá en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos trae la tentación. Tú no digas, es que Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie. Dios no pone a nadie en la tentación. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Quiere decir, ayúdame a encontrar la salida cuando la tentación se presenta. Esta porción de esta oración quiere decir, Señor, cuando esté metido en problemas, cuando vea yo la tentación, dame el valor, dame la fuerza espiritual para poder salir adelante. Ábreme la puerta, dame salidas para escapar de la tentación, para escapar del mal. Dios siempre nos da una salida. Dios siempre te quiere dar una salida. Tú sabes si la tomas o si no la tomas. Yo quiero decirle, amigo, amiga, si usted no toma la salida que Dios le está dando, tal vez usted está en un pecado en este día. Pecado de adulterio, de infidelidad, diferentes pecados, pero Dios le está dando una salida. Hoy Dios está hablando a tu vida, a tu corazón. Deja ese pecado, toma la salida que te doy, arrepiéntete, renuncia, deja esa relación incorrecta. Dios nos da una salida, pero de nosotros depende si tomamos la salida o la dejamos. Pero si tú no dejas ese pecado, si no tomas la salida que Dios te da, seguramente te traerá mucho dolor a tu vida. El pecado siempre traerá dolor. El pecado siempre traerá destrucción. El pecado o la tentación siempre te ofrece algo bueno, que a los ojos y a la carne es bueno, pero siempre al final es dañino. El pecado es como la tarjeta de crédito. Disfrute hoy y pague mañana. La tentación nos da una salida a darle gusto a nuestra carne, pero las consecuencias, amigo y amiga, seguramente las recogerás. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú tomas la salida y tomas la opción de la tentación, tarde o temprano
disfrutarás también de las consecuencias, del dolor y de la tristeza que el pecado trae a tu vida. En el Salmo 103, versículo 3, podemos leer: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y en Lucas 22, versículo 31 y 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satán os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos al Señor Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido tu vida. ¿Qué sería de nosotros, amigo y amiga, hermano y hermana, el día que Satanás pida nuestra vida para zarandearla? ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos dará la salida? Dice el verso 32, Jesús: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Él intercede por su pueblo, Él intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Cuando no sabemos orar, cuando estamos a punto de entrar en la tentación, yo creo que el Espíritu de Dios ahí está clamando para que nosotros podamos salir victoriosos en medio de la tentación. Y bueno, pues esta es la oración correcta. La oración correcta, quiero hacer un pequeño resumen. La oración correcta debe tener los intereses de Dios como prioridad. La oración correcta es que la iglesia proclame el reino de Dios. La oración correcta te compromete con algo eterno y maravilloso para que te va a costar y doler, pero a veces hacer la voluntad de Dios cuesta y duele, pero al final te traerá una gran bendición. La oración correcta también es una oración donde nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos están en segundo plano. Dios está en primer plano, nosotros, nuestras necesidades en segundo plano. Mateo 6:33 lo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La oración correcta es una oración limpia de rencores, de envidias, de amargura y de falta de perdón. La oración correcta es una oración la que ha pedido perdón, pero a la vez ha perdonado. Esta es la oración correcta, amigo y amiga. La oración correcta es fácil, es sencilla de hacer, es simple, pero con un gran valor. Quiero animarle, si usted no sabe orar, usted hoy le he dado o hemos aprendido la manera correcta de orar con el Padre Nuestro. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que tú has puesto en el corazón de cada persona que nos mira, que nos escucha. Dios, hoy podemos encontrar el verdadero significado de esa gran oración maravillosa que tú le enseñaste a tus discípulos. Hoy no la enseñas a nosotros. Te pido que la podamos aplicar a nuestra vida, que en nuestro diario caminar y en nuestro diario orar podamos aplicar esta hermosa y maravillosa enseñanza que le das a tus hijos. Enséñanos a orar, Señor, que cada vez que no sepamos orar, le echemos un vistazo a esta hermosa lección que tú nos has dado en este día. Y Señor,
Te damos gracias por todos aquellos que hoy se conectaron. Bendice sus vidas, bendice su familia, su matrimonio, sus hogares, su economía. Y si alguno está enfermo, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, hoy hay sanidad. Señor, úngeles con tu Espíritu Santo y que tu palabra abunde en sus corazones. Te damos gracias en el nombre precioso y maravilloso del Mesías, Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, amigo y amiga, que hoy estuviste conectado. Dios te bendiga. Estamos orando, sigamos orando por esta situación que estamos atravesando. Oremos unos por otros. Acuérdate de esta oración. La oración no es solo personal, sino incluye a todos los que me rodean. Dios le bendiga. Le invitamos a conectarse la próxima semana con un mensaje más de la palabra de Dios. Hasta pronto.